me llamo Jorge Gallego, soy arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, doy clases en instalaciones y en construcción y también soy miembro de la Junta Directiva de ASA, que es quien ha organizado estas jornadas. ASA es la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura. Hacemos esta jornada en el contexto de MIS, que es este espacio en el que están presentando materiales que pretenden ser innovadores y sostenibles y bueno, pues estos productos son los que se están enseñando en este espacio dentro de la feria de Genera. Es un espacio que la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura ha comisariado y bueno, pues hemos estado evaluando los productos que se presentan para que puedan bueno, pues estar aquí porque cumplen unos mínimos estándares en este sentido. Y este espacio se desenvuelve dentro de la Feria Genera, que está aquí al lado, en contacto con la Feria de Climatización que tenemos también juntos, ¿no? El tema de la climatización en los edificios, ¿no se oye? Dicen que no funciona el sonido. Él sí funciona. Vale, pues igual hay que darle un casco distinto para que pueda escucharlo. La climatización lleva en la arquitectura unos 100 años desde que se ha implantado. La calefacción pues seguramente lleve más tiempo, unos 200 años, pero se está construyendo desde hace casi 5.000 años. Entonces tenemos mucha más experiencia en construcción que estas últimas tecnologías que se están implantando en los edificios si miramos con un poco más de perspectiva. Y esta incorporación tanto del clima como de la calefacción han hecho que se olviden pues, saberes que tradicionalmente se han utilizado y estrategias que se utilizan en construcción para poder aclimatar los edificios, ¿no? Parecen como innecesarias. Los ingenieros muchas veces pues, pretenden mejorar la eficiencia energética de los sistemas y conseguir energía mediante fuentes renovables, que es lo que está viendo en esta feria, estos productos, pero desde la arquitectura también nos preocupa cómo hacer habitables estos espacios y bueno, pues cómo utilizar estrategias que se han venido desarrollando durante todo este tiempo, ¿no? Por ejemplo, la inercia térmica y el desfase y la amortiguación de la onda térmica para proteger el interior desde el exterior, ¿no? O el difícil equilibrio entre captar energía solar a través de los cerramientos de los huecos y protegernos del exceso de radiación solar en los momentos en los que no hace falta, ¿no? Con unas medidas correctivas oportunas. Son saberes que la barra libre energética ha dejado relegados y un poco en el olvido y también una estética internacional que pretende mostrar los edificios de una manera más homogénea sin atender al clima en el que se implantan estos edificios, ¿no? En apenas 100 años todos estos saberes han quedado un poco relegados a la marginalidad. Bien, pues en esta jornada técnica vamos a fijarnos en otros saberes, en otras formas de hacer las cosas y si nos fijamos, por ejemplo, en las arañas, que las arañas llevan 400 millones de años en la Tierra, las hormigas han encontrado fósiles desde hace 40 millones de años y las abejas 30 millones de años llevan en la faz de la Tierra, nuestro tiempo de construcción de 5.000 años no es nada, ¿no? Y descubrimos que la tela de araña, el hilo, tiene una resistencia 3 veces mayor que la del acero y una elasticidad del 229%, mientras que la elasticidad del acero es del 8%. Absorbe la tela de araña sin romperse impactos 5 veces mayores que el Kevlar es el material con que se hacen los chalecos antibalas, ¿no? Y además se produce a baja temperatura, se produce desde el cuerpo de la araña frente al Kevlar, que se produce a 400 grados, necesita una fuente de energía muy alta para elaborarse, ¿no? Y además origina residuos tóxicos. Bien, las hormigas, que llevan 40 millones de años en la faz de la Tierra, si vemos un termitero puede medir de alto 4,5 metros hasta 9 metros. A escala humana eso significaría, haciendo la proporción, entre 1,5 y 3 kilómetros de alto en su parte exterior. Tiene una población equivalente a la ciudad de Nueva York y una profundidad a escala humana de 10 kilómetros, que son unos 40 metros sus termiteros, no sus construcciones, y pesa 12 toneladas. Digamos que construyen pues, todavía mejor que nosotros. Y las abejas, los paneles de abeja destacan por su eficacia y su economía. El grosor de las celdillas es de 0,073 milímetros y con una tolerancia de 0,002 milímetros. Digamos que tiene una precisión deseable en la construcción, ¿no? Y un panal de poco más de un folio de 37 por 22 centímetros utiliza 40 gramos de cera y es capaz de soportar 1,8 kilos de
de miel en su interior. Digamos que es una estructura muy eficiente, ¿no? Pues bien, en las ferias se muestran, por ejemplo, en las ferias de vehículos se muestran los coches que se están comercializando, los últimos modelos, y los prototipos que se comercializarán en el futuro. Aquí en esta jornada técnica vamos a mostrar, bueno, pues sabiendo los excesos energéticos que están llegando a su fin, tenemos mucho que aprender en este sentido, ¿no? Y no queremos aportar una visión inmovilista de volver al pasado, sino una visión acerca de por dónde van las investigaciones que se están realizando ahora y en un futuro pues puede que se esté construyendo con estas forma de, bueno, pues estos prototipos que hoy vamos a mostraros, ¿no? No tanto máquinas eficientes, porque a los arquitectos nos interesa ver cómo se aprovecha la energía, qué estrategias se pueden incorporar en la construcción para aprovechar bueno, esa energía y utilizarla en la construcción, ¿no? Entonces la jornada técnica se llama Materiales innovadores para la mejora de la circularidad y del aprovechamiento de la energía en la construcción arquitectónica y va a constar de 3 ponencias. En primer lugar, bueno, pues, Beatriz Inglés González, doctora arquitecta, investigadora en biomateriales y profesora de energía y proyectos en la Universidad Europea, y Jesús López de los Mozos, investigador y arquitecto biológico, director del Máster Online de Diseño de Producto de la Universidad Europea. Nos van a presentar una ponencia que se llama Potencial constructivo en el diseño del biomaterial de micelio. Adelante. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale, pues buenos días. Lo primero, muchas gracias por estar todos aquí. Efectivamente, vamos a hablar de un nuevo biomaterial que estamos desarrollando mi mentora y colega Beatriz Inglés González y yo, Jesús López de los Mozos. Y lo primero que me gustaría hablar es de cómo vemos el futuro. Esta es una pregunta que nos hacemos muchas veces y cuesta creer que cuando realizamos esta pregunta muchas veces nos sentimos directamente ajenos al propio futuro, ¿no? Y la realidad es que el futuro directamente no existe, sino que es una construcción basada prácticamente en el presente. Eso quiere decir que podemos elegir cuáles son los futuros que deseamos y cuáles son los futuros que no deseamos, ¿no? Es decir, nosotros construimos nuestra propia realidad. A su vez, con la inmensa capacidad que tiene el ser humano para conseguir grandísimos hitos, como puede ser la conquista del espacio, del cielo, o de las profundidades, energía o medicina, es verdad que tiene muy poca imaginación cuando se trata de imaginar nuestro propio futuro, ¿no? Un futuro que es complejo y que las únicas herramientas que tiene para afrontarlo es su historia pasada y el propio presente, ¿no? Y como muestra, simplemente podemos recurrir al propio imaginario colectivo del cine, donde toda nuestra capacidad de imaginarnos el futuro es un futuro distópico, lleno de desastres naturales, tecnología que nos aniquila, pandemias, etcétera. Es decir, siempre tenemos un resultado o un futuro poco prometedor, ¿no? Como especie, insisto, con nuestra gran capacidad. Entonces, dentro de este futuro, que insisto puede ser múltiple y muy distópico, hoy venimos a hablar de el micelio, ¿no? El micoverso que nosotros creemos en el que se va a basar ese futuro, que no liga con ninguno de estos imaginarios colectivos, pero que creemos que tiene un grandísimo potencial. Bien, ¿por qué necesitamos hablar de micelio, ¿no? ¿Por qué estamos hoy aquí? Muchos de vosotros conoceréis o habréis oído hablar de este día, el Earth Overshoot Day, en el cual la Tierra, de manera natural, genera ciertos productos que nosotros consumimos de ella, o mejor dicho, expoliamos, en el cual llega un momento de retorno en el cual nosotros abusamos de esos recursos más rápido de la Tierra es capaz de generarlos de manera natural, ¿no? Cada vez hemos ido agotando y hemos consumido, dejamos menos tiempo a que la Tierra se regenere, de tal manera que necesitamos a día de hoy casi 1,5 planetas con nuestro ritmo de consumo actual, lo cual nos puede plantear que el consumo que hacemos actualmente no es el correcto, pero también nos abre ciertas puertas a nuevas investigaciones, como es en este caso a la hora de buscar nuevas fuentes de recursos de las cuales obtener los productos que consumimos. Bien,
En este caso vamos a hablar, insisto, de micelio, el cual es algo que puede llamar la atención a día de hoy en una feria como esta. Sin embargo, los micelios son unos organismos fantásticos que dentro del ciclo vital pertenecen al último estrato, en el cual son capaces de degradar toda la materia para convertirla en inorgánica, además de múltiples beneficios que nos pueden aportar, no solo culinarios, gastronómicos y en medicina, sino que también tenemos un potencial grandísimo, dado que es un gran desconocido, pero que habita con nosotros desde hace muchos más millones de años de los que nosotros llevamos habitando la Tierra. Aparte de que, como dato, la NASA ha empezado a estudiar también los micelios a principios del año pasado, ¿no? A nosotros ya nos gustaría contar con los medios y con el presupuesto de la NASA, pero aún así lo hemos intentado y estamos desarrollando este proyecto. Bien, decir que este proyecto queda embebido en un proyecto de tesis doctoral, la mía personal, dirigida por Beatriz, así como un proyecto de la OTRI de la Universidad Europea, lo cual nos ha permitido tener los medios para poder desarrollar este biomaterial, o por lo menos esas primeras pruebas sí, esas primeras muestras que ahora enseñaremos sobre él. También decir que en los últimos años, a través de la universidad, ¿no? Todos los que somos docentes podemos estar más familiarizados con esta terminología, el concepto STEAM, en el cual simplemente son unas siglas de las 5 líneas por las cuales se dicta que va a funcionar el futuro, ¿no? La ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. En este sentido yo no consideramos que sean 5 líneas independientes, sino que considero, como muchos de los que estamos hoy aquí, que la riqueza realmente de todo esto implica en los puntos de intersección en los cuales confluyen las diferentes ramas que tenemos, ¿no? Hablando de multidisciplinaridad, que es, yo creo, un poco a donde debería tender el futuro y donde encontraremos los mayores avances de este siglo, o por lo menos los más interesantes. Entonces, este proyecto empieza estudiando dos tipos de hongos concretos, hongos que podemos encontrar en cualquier bosque prácticamente de nuestro país, Chloratus ostreatus y Agaricus bisporus, una seta de ostra o un champiñón común, los cuales nos hemos asociado o hemos ido a beber dentro del mundo de la arquitectura, de otras disciplinas, como en este caso es la biología, aprovechando el potencial y la sabiduría y conocimientos que tienen estas otras áreas para tratar de integrarlas en nuestra propia profesión, ¿no? Entonces hemos ido aprendiendo cómo se cultivan, cuáles son los determinantes y cuál es el ecosistema, ya que un hongo se desarrolla muy bien bajo tierra, pero tiene grandísimos inconvenientes a nivel de competencia sobre la misma, ¿no? De ahí que pues, hemos ido investigando cómo poder desarrollarlos fuera del subsuelo, y a su vez tenemos que mezclarlo o inocularlo con algún tipo de sustrato. Y es aquí donde queda el kit de la cuestión, ya que los hongos que estamos alimentando son organismos saprófitos, es decir, dentro de los hongos hay muchísimos tipos, hay 300.000 especies conocidas, pero las nuestras en concreto, las que estamos utilizando, se alimentan de la lignina natural presente en la materia orgánica de procedencia vegetal, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante el sustrato? Debido a que, como hablábamos, de toda esa superproducción, ¿no? De todo ese sobreconsumo al que estamos sometiendo al planeta, resulta que fruto de esta sobreproducción encontramos una grandísima cantidad de desechos, ¿no? Toneladas y toneladas de desechos que producimos de manera natural, por ejemplo, como vemos aquí, simplemente en nuestro consumo alimentario, ¿no? Del olivar, de vinícola, cereales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la idea y el potencial de este proyecto es coger eso que entendemos como residuos orgánicos que se generan, insisto, sí o sí, para simplemente nuestro consumo, y transformarlos, darles una segunda vida y convertirlos en un material o darles un provecho, ¿no? Ese es cambiar la forma de entender estos materiales. De modo que una vez hemos pasado todo el proceso biológico, con todas las condicionantes, insisto, encontramos un material inoculado en diferentes sustratos que finalmente funcionarían prácticamente de una manera muy similar a una inyección de plástico, pero de una manera natural, ¿no? Estamos intentando reinventar el adobe, pero con unos condicionantes y con una serie de ventajas muchísimo mejores que ahora hablaremos de ella, ¿no? Aquí las muestras de finalmente un bloque simplemente no porque esta es la forma más sencilla y también la que mejor nos permitiría obtener ahora las pruebas mecánicas.
Perdón, que sea... Ahí, disculpad. Aquí podemos ver unas de las muestras que hemos obtenido, en el cual finalmente el hongo es inactivado, con muy poquita energía para hacerlo, y es aquí cuando podemos pasar a las pruebas que hemos realizado en el laboratorio de arquitectura de materiales, donde sometemos diferentes ensayos mecánicos, ¿no? Tanto de flexotracción como de compresión, y lo cierto es que tal vez, aunque sea un proyecto todavía en proceso de desarrollo y los resultados a nivel físico no sean muy grandilocuentes, sí que mezclando simplemente, en este caso, restos de centeno con un poco de hongo y agua, hemos conseguido un material capaz de soportar 48 kilos, lo cual no es nada desdeñable. A su vez, hemos otras pruebas más interesantes, también buscando optimizar el material que estamos obteniendo en base, insisto, a residuos. Conseguimos obtener el comportamiento térmico, un coeficiente de conductividad térmica que roza ahí el 0,059, lo cual logra competir con materiales que hoy día existen, muy competitivos, con la única diferencia en que nosotros no estamos consumiendo recursos para generar estos materiales de aislamiento térmico, sino que estamos reutilizando residuos, ¿no? Implico entonces ahí estamos reduciendo nuestra huella de carbono, estamos minimizando el aporte energético que es necesario para producir este biomaterial, y una grandísima diferencia que ya les gustaría a muchos de los materiales poder decir, ¿no? Sobre todo de los de origen plásticos. Y es que una vez que termina el ciclo de vida de este material, se puede deshacer y se convierte en un fertilizante fantástico para el suelo. Por último, también hemos estado investigando la absorción del sonido, que con muy poquito material podemos observar, o sea, con muy poquita superficie, podemos observar cómo reducimos un 30%, en torno a un 30%, el tiempo de reverberación que genera un sonido dentro de una cámara. Bien, con esto decir que, insisto, el proyecto todavía está en vías de desarrollo, estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo a priori. Sin embargo, el futuro consideramos que todavía queda mucho por investigar. Insisto, hay desde muchos tipos diferentes de micelio, ¿no? Con un grandísimo potencial, y ya que cada especie tiene un comportamiento y unas condiciones y características distintas. También todavía tenemos que investigar numerosos sustratos basados en estos residuos que generamos, y que el hongo, desde luego, es muy prometedor. Y con ello ver las combinaciones que podemos realizar para poco a poco ir trasladando estos materiales cada vez más sanos, más eficientes, ¿no? Desde un punto de vista natural, y asociarnos con la naturaleza, de tal manera que generemos un ecosistema en el cual sea amable para finalmente nosotros, ¿no? Que somos los que vamos a habitar. Así que muchas gracias, y la ronda de preguntas la dejamos para después, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Ahora la siguiente ponencia se titula Fachadas activas de vidrio con cámara de agua en circulación y bioreactores de algas. Está a cargo de Benito Lauret, que es doctor arquitecto, director del máster en fachadas tecnológicas envolventes de la UPM y sostenibles, y Belén Moreno, investigadora y arquitecta especialista en el diseño de nuevas tecnologías enfocadas en la eficiencia energética en edificios. Cuando quieras, Belén. Vale. Bueno, pues muy buenos días a todos ustedes, y muchas gracias por atender esta presentación titulada Fachadas activas de vidrio con cámara de agua en circulación y bioreactores de algas. Como ya me han presentado, no obstante, mi nombre es Belén Moreno, soy arquitecto por la Universidad Politécnica, y voy a hacer esta presentación junto con Benito Lauret, profesor de construcción, profesor titular de la Escuela de Arquitectura. Como habéis visto en el título, este proyecto es la unión de dos tecnologías
que pretenden revolucionar el mundo de las fachadas acristaladas. Las dos tecnologías son las fachadas activas con cámara de agua en circulación en combinación con los bioreactores de algas. El objetivo del proyecto es desarrollar un panel de fachada transparente o translúcido de alta eficiencia para conseguir cubrir los siguientes retos: ahorros energéticos, reducción de emisiones de CO2, incremento del confort interior de los edificios y generación de energías renovables en la propia fachada, tanto térmica como biomasa. Como es la unión de dos tecnologías, voy a empezar describiendo un poco la tecnología de vidrios con cámara de agua, o water flow glazing, como se conoce habitualmente en inglés, y la mejor manera de explicarla es comparándolo con un doble acristalamiento tradicional. De manera que a la izquierda pueden ver el doble acristalamiento convencional. Del total de la radiación solar incidente en el acristalamiento, una pequeña parte lógicamente se refleja y otra parte es transmitida. Pero es que además, por el efecto de estar detrás del vidrio y el sobrecalentamiento que tiene el panel, se genera también una carga interna que va directamente al interior de la habitación, incrementando la temperatura de la misma. Sin embargo, en los vidrios con cámara de agua en circulación vemos cómo del total de la radiación incidente, una parte, como es lógico, también se refleja, otra parte se transmite al interior de la habitación más pequeña, porque la gran parte de la energía solar incidente es absorbida por la cámara de agua y, como está en circulación, digamos que va arrastrando todo ese calor hacia un foco frío. Pero además, en el interior de la habitación se genera también una carga interna debido a las personas, a los equipos, a la iluminación, y toda esa carga interna de calor también sería absorbida por la cámara de agua. Claro, lógicamente, al final decimos que este panel de vidrio activo es una fachada dinámica, ¿no? Tiene los valores de G y de U variables, es decir, la transmitancia térmica y el factor solar varían precisamente con el caudal de la cámara de agua. Al final, la explicación es relativamente sencilla, y como este acristalamiento con cámara de agua, digamos que los valores, los parámetros característicos se calculan siguiendo las mismas ecuaciones que para un doble acristalamiento convencional, únicamente que se incluye un parámetro nuevo, que es precisamente el agua en circulación. De esta manera podemos ver cómo cuando incide la radiación solar, el mecanismo de reflexión, transmisión y absorción lo podemos regular en función del caudal que pasa por la cámara de agua. Visto, digamos, en un ejemplo más concreto, con la caracterización espectral y térmica de un doble acristalamiento, por ejemplo, con una cámara de argón y un coating de alta selectividad, como puede ser un Extreme 6028, pues este vidrio tiene un valor de U de 1 y, sin embargo, un factor solar de 0,28. Si el mismo acristalamiento, pero con cámara de agua, podríamos tener, cuando el vidrio está parado, pues los mismos parámetros, digamos, de transmitancia térmica 1 y factor solar aproximadamente 0,60, y sin embargo, cuando está en circulación la cámara de agua, podemos llegar a tener un valor de transmitancia térmica de casi 0 y un factor solar de 0,24. Es decir, la U variaría entre casi 0 y 1, mientras que la G variaría entre 0,24 y 0,60 en un único panel. De manera que, al ser variable, pues dependiendo de cuál es el clima exterior o interior, se puede hacer circular el agua o pararlo en función de las necesidades del edificio. Al final, esta característica dinámica
lo que permite es establecer distintas estrategias energéticas, concretamente 2, porque al final esto no deja de ser un captador solar transparente, es decir, que puede generar energía térmica. Con esa energía térmica podemos hacer 2 cosas, o bien disiparla a través de enfriamiento evaporativo, como aparece en la figura superior, o bien toda la energía que es capaz de captar la cámara de agua, almacenarla en un depósito de inercia para posterior utilización dentro del edificio o incluso en edificios cercanos. Otra característica interesante de este tipo de vidrios con cámara de agua es el tema de la inercia térmica. Nosotros solemos decir que un vidrio con cámara de agua tiene una inercia térmica equivalente a un muro de hormigón de 30 centímetros de espesor. Efectivamente, como vemos en el dibujo de la izquierda, cuando la onda de la temperatura exterior traspasa el muro de hormigón, vemos cómo la onda de la temperatura se atenúa, se amortigua. Los picos por encima, o sea, de 30 grados a 0 grados que puede haber en un día, quedan totalmente atenuados por este efecto de inercia térmica que lo da la masa del espesor del muro de hormigón. Sin embargo, si tenemos un vidrio normal, convencional, pues vemos como la onda de la temperatura exterior se replica al interior con la misma intensidad, como si no hubiera prácticamente nada, tiene muy poca inercia térmica. Sin embargo, en el vidrio con cámara de agua, cuando está conectado al depósito de inercia, como hemos visto en la diapositiva anterior, es como si dotáramos al muro de una capacidad de inercia térmica, como digo, equivalente a los 30 centímetros de hormigón armado. Y ahí tenemos el dibujo, vemos como la onda de la temperatura exterior se atenúa cuando pasa al interior del edificio. Además, otra interesante ventaja cuando tenemos un edificio acristalado en sus 4 fachadas o incluso en la cubierta, conectadas también a un único depósito de inercia, es la posibilidad de homogeneizar las temperaturas de cada una de las fachadas, o sea, de todas las fachadas en una única temperatura, haciendo como si dijéramos una especie de envolvente isoterma, lo que es francamente interesante porque, aparte de aumentar el confort, también abarata en las instalaciones, ya que, por ejemplo, los equipos de climatización no habría que dimensionarlos en el momento pico, el máximo calor o el frío extremo, sino que se podría dimensionar perfectamente a media, con lo cual la potencia de los equipos también bajaría. La homogenización de fachadas al final lo que nos permite es que fachadas, por ejemplo, muy captadoras, como puede ser una fachada sur, pueda, digamos, compensar ese exceso de calor con fachadas que en el mismo momento son deficitarias, por ejemplo, una fachada norte. Y entonces todas esas temperaturas, tanto el excedente como el déficit, se mezclan en el depósito de inercia y se impulsa siempre a la misma temperatura. Esto en los edificios, digamos, de oficinas se da mucho. Me imagino que estarán familiarizados con el efecto de que hay gente que en las fachadas sur de edificios acristalados demandan frío y quieren poner el aire acondicionado en frío, mientras que en el norte demandan calor porque están muertos de frío. Entonces, es una manera, digamos, de optimizar en este sentido. Les he traído también esta diapositiva un poco porque ahora mismo en este proyecto estamos ya a nivel de prototipo industrializado. Es decir, que conceptualmente es lo que les he explicado antes, pero se materializa en un módulo perteneciente, digamos, a la fachada modular, que hemos podido construir un pabellón de manera que está prácticamente industrializado. Al final no deja de ser esto una ventana, doble acristalamiento o triple acristalamiento, con la cámara de agua en circulación. Como ven en el dibujo de la izquierda, pueden observar el circulador, que consiste en una bomba de circulación y un pequeño intercambiador de placas. Esto es un circuito cerrado que intercambia calor con un sistema primario. Ese sistema primario pues puede ser una bomba de calor o
otros sistemas primarios más eficientes, como puede ser pues, un depósito de inercia, un sistema geotérmico, etc. Al final, incluso como sistema secundario, también se puede combinar con cualquier otro sistema de agua, de climatización por agua que exista en el edificio, como suelo radiante, fan coils, etc. Al final, esta flexibilidad, o bueno, las características fundamentales de los vidrios con agua es que el vidrio con agua es algo verdaderamente flexible que se puede siempre unir a diversas tecnologías, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, pues se componen de un panel de vidrio con cámara de agua que circula en un circuito cerrado. Los vidrios de agua intercambian calor con un sistema primario, que puede ser depósito de inercia, sistema geotérmico o bomba de calor. Y luego la flexibilidad de los vidrios con agua en circulación permite que se puedan acoplar con otras tecnologías como suelo radiante o los bioreactores de algas. Y es por eso por lo que nos hemos lanzado a hacer este proyecto que una ambas tecnologías disruptivas, tan solo compartiendo un circulador. Entonces, a continuación, Benito Lauret les explicará acerca de los bioreactores. Gracias. Muchas gracias. Como ya me han presentado, soy Benito Lauret, profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y he trabajado con Belén en un proyecto europeo y soy también director de su tesis, que va a leer el día 3 en exposición pública en la ESAM. Están todos ustedes invitados y será el día 3 por la mañana de diciembre. Y además, todo este trabajo de vidrio cámara de agua está publicado en 2 revistas científicas de fuente abierta, o sea que los artículos son gratis, Sustainability y Energies. Si buscan ustedes Belén Moreno Santamaría, encontrarán sus artículos científicos, como digo, para descarga libre. Este asunto de las algas es simplemente un plus que se nos ha ocurrido para poder hacer una fachada totalmente acristalada que sea también totalmente activa. En el primer planteamiento de muro cortina con cámara de agua en circulación aparece la zona de antepecho, la zona opaca, también llamada spandrel en el sector, donde de alguna manera es una zona perdida porque oculta todos los elementos de bombeo, intercambiadores, etcétera, y se nos ocurrió la idea, y además presentamos un proyecto para la Comunidad de Madrid, un proyecto sinérgico que al final, desgraciadamente, no nos concedieron, pero que sí que ha dado lugar a una patente UPM, y aprovechando este estado de la técnica, donde en 2003 se hace este edificio en Hamburgo, con la ingeniería Arup, que coloca unos parasoles exteriores con lo que se llama fotobioreactores de algas. Foto porque se nutren de la luz, las algas lógicamente hacen la fotosíntesis y los fotobioreactores de algas pues tienen algunos beneficios definidos en la literatura científica, como puede ser producción de biomasa y ciertos intercambios térmicos que iban a ser explorados en ese proyecto. Mientras que la madurez tecnológica del vidrio cámara de agua es muy alta, está industrializado casi al 95%, nos falta ese 5%, andamos buscando socios tecnológicos para montar un proyecto que definitivamente pueda entregar al mercado este sistema. Su madurez tecnológica es muy alta y hay un demostrador en Bulgaria, como ha mostrado Belén. Sin embargo, los fotobioreactores de algas pues están en una madurez mucho más leve, mucho más cercana a prototipos de laboratorio. Nuestro planteamiento, que se muestra en este croquis, era aprovechar la zona opaca, es decir, la zona que va a ocultar el paso de forjado, los paneles antiincendio, el metro de fuego que hay que respetar, al menos en la normativa española, en todo muro cortina, y aprovechar esa exposición exterior con un vidrio activo, que en otros casos pues, podría haber sido células fotovoltaicas u otro tipo de planteamiento energéticamente eficiente. Bueno, pues en este caso la idea era aprovechar esa parte opaca, ya que las algas solo necesitan la exposición al exterior, no necesitamos visión al interior, entonces ocultaríamos esos aparatos que en principio en el vidrio cámara de agua había un circuito primario estanco cerrado completamente al vidrio, con agua, por cierto, mezclada con glicol
que es un anticongelante y es transparente, ese circuito es cerrado, es limpio, no cría ningún tipo de microorganismo, y aparecería un tercer circuito que sería circuito abierto, que sería el de los fotobioreactores de algas. Y esta idea la pretendíamos encapsular en un sistema modular, como se ve en el croquis, un módulo independiente, una especie de unidad enchuflable, plug and play, que fue un concepto ya desarrollado en el proyecto europeo para el vidrio cámara de agua. Esta es una imagen de la patente UPM, en la que también participa, por cierto, el moderador Jorge Gallego como coinventor. Ha participado en el desarrollo de todas estas soluciones, con Belén Moreno, por supuesto, con toda su valvulería, etcétera, que ahí aparece un poco sobredimensionada para que se entienda, pero que efectivamente eso es mucho más compacto. Y finalmente, simplemente comentar que este tipo de tecnología o estas posibilidades tecnológicas proporcionan una nueva libertad de diseño, dado que parece que las fachadas transparentes podrían estar condenadas a su reducción por su ineficiencia energética. Bueno, pues de esta manera se pretende dar a los diseñadores, a los proyectistas, a los arquitectos nuevas oportunidades de transparencia en la fachada, siendo siempre muy demandada, como sabemos, esta transparencia en muchos edificios. Produce energías en forma de calor y de biomasa, integra también aislamientos térmicos y sombreamiento dinámico, es decir, es una fachada activa que se acomoda a las situaciones cambiantes meteorológicas. Las microalgas son un fijador también de dióxido de carbono, y efectivamente todo esto puede permitir gestionar en general, integrado con otras instalaciones, el consumo y las prestaciones energéticas del edificio, que como sabemos pues son el gran reto que nos espera de cara a 2030 y por supuesto a 2050. Así que nada más, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Luego, las preguntas. Las preguntas luego. Las preguntas luego, al final, si quieres. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Benito y Belén. A continuación, la última ponencia de la jornada se titula Materiales cromogénicos y su aplicación en la rehabilitación energética de edificios, que la va a desarrollar Arturo Martínez García, que es investigador, arquitecto especializado en confort térmico, simulación energética y materiales termocrómicos. Cuando quieras, Arturo. Hola, buenos días a todos. Bueno, el tema es materiales cromogénicos y su aplicación en la rehabilitación energética de edificios. ¿Por qué es necesaria ¿Por qué es necesaria la rehabilitación energética de edificios? Actualmente la construcción es un sector que consume el 40% de la energía. Los edificios en el 2010 consumieron 23,7 petawatts por hora y se espera que en 2040 esta cifra aumente a 38,4 petawatts por hora, es decir, un aumento del 38%. Los edificios son un factor que genera sobrecalentamiento urbano. A mayores temperaturas, mayor es el consumo energético, mayor es la concentración de contaminantes, y en caso de no contar con un sistema de climatización adecuado, genera incomodidad térmica y afectaciones a la salud. El aumento de calor a nivel urbano que causan los edificios se debe en gran parte a su capacidad de absorción de calor. De tal modo, los esfuerzos que se están haciendo para reducir este sobrecalentamiento es optar por materiales que rechacen la energía solar. De ahí se generan los materiales fríos y los materiales fluorescentes. Los primeros tienen un alto albedo, una alta reflectancia, que rechazan los rayos solares, y los segundos lo hacen por medio de la fotoluminiscencia, es decir, emiten luz también. Sin embargo, a pesar de los buenos resultados que estos materiales generan en verano, en invierno tienden a aumentar las cargas de refrigeración, de calefacción. Por lo tanto, se da paso a los materiales cromogénicos, es decir, materiales que se adaptan tanto a verano como a invierno. Los materiales cromogénicos pueden cambiar sus características termoópticas mediante un estímulo externo. Entonces, en verano reflejan los rayos solares,
y en invierno pueden aumentar su absorción para absorber estos rayos solares. Los materiales cromogénicos pertenecen al grupo de los denominados materiales inteligentes, adaptables o dinámicos. Los más conocidos son los vidrios cromogénicos. En el mercado se pueden encontrar un gran número de vidrios electrocrómicos que, bueno, se alteran sus propiedades al aplicar un voltaje. También están los vidrios gasocrómicos, se activan mediante gas. Estas dos tecnologías son controlables de forma externa, es decir, nosotros podemos activar o desactivar estos vidrios. Existen otros vidrios como los fotocrómicos y los termocrómicos que tienen su activación intrínseca, es decir, forma parte del mismo material. Son tecnologías adaptativas. Los fotocrómicos reaccionan a la radiación solar y los termocrómicos a la temperatura del material. Como parte de la investigación doctoral que estamos realizando, estamos trabajando con un vidrio cromogénico, sin embargo es un vidrio que no pertenece a ninguno de estos grupos mencionados con anterioridad, sino que es un vidrio hidrocrómico, es decir, que cambia sus propiedades ópticas a través del agua o de la humedad. Este material en concreto se llama ventana EMD, que significa Externally Modulated Display. Fue creada por David Levy y Marcos Sayat del Instituto de Ciencias Materiales de Madrid y funciona a base de películas altamente porosas que van adheridas al acristalamiento. Es decir, se deja el acristalamiento con una separación milimétrica y en la cara interior se deja esta película altamente porosa. Al inyectar aire húmedo a través de una caja de activación, se da un efecto, bueno, se le da transparencia al acristalamiento. El acristalamiento en un estado desactivado es opaco. Al suministrar aire seco, el acristalamiento vuelve a ser opaco. La variación se da en el rango visible e infrarrojo y el consumo de agua es mínimo debido a que la humedad suministrada está controlada. Según los desarrolladores de estas ventanas, estos acristalamientos son muchísimo más económicos que los acristalamientos electrocrómicos. Aquí se puede ver en el video cómo se está suministrando el aire seco para devolver la opacidad al acristalamiento. Se puede ver la caja de activación en la parte baja de este acristalamiento, los vidrios MD y el marco de ventana que oculta todo el sistema de funcionamiento. Otro de los materiales con los que se está trabajando en la investigación es el mortero termocrómico. Este mortero fue desarrollado en el Instituto Atorroja por Gloria Pérez y su equipo de trabajo. Y es un mortero que es reversible en sus propiedades termoópticas, como todo material cromogénico, y está hecho a base de cemento blanco Portland. De los pigmentos que se utilizaron, se pudo encontrar uno que no perdiera sus características cromogénicas al mezclarse al formar el mortero. La reflectancia aumenta hasta un 50% en una longitud de 430 nanómetros a 650 nanómetros. Esto quiere decir que el cambio de color es perceptible al ojo humano. La temperatura de transición es de 31 grados centígrados, sin embargo, esta puede modificarse, ya que como un material termocrómico consta de 3 componentes, que es un solvente, un formador de calor y un desarrollador de calor. El formador de calor es un componente que dona electrones, el desarrollador de calor acepta estos electrones y se genera una conexión que mantiene al material en un estado oscuro o coloro, siempre y cuando el solvente se encuentre por debajo del punto de fusión. Cuando el solvente se calienta y sobrepasa la temperatura de fusión, se rompe esta relación entre el formador de color y el desarrollador de color y se vuelve dominante la relación entre el solvente y el desarrollador de color. Por lo tanto, se genera un estado claro del material. Este proceso es completamente reversible. Este material se ha utilizado en el muro trombe termocrómico, en el cual tuve la fortuna también de participar. Es una investigación experimental, del cual salió un artículo ya publicado, si lo pueden buscar. Donde se establece el desempeño térmico de este muro trombe termocrómico a una escala real. Se colocó en células de tamaño real en las instalaciones de Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid. Se determinaron las horas de confort que se alcanzaban al interior,
cómo funcionaba con un sistema de climatización artificial en conjunto con este muro trombe. Y se probaron configuraciones de ventilación, es decir, en verano, para reducir más la temperatura superficial del módulo, se utilizó una configuración de fachada ventilada, y en verano se utilizó una configuración de muro trombe por convección convencional. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un material cromogénico? Bueno, mejoran el ambiente térmico, ahorran energía. Algunos vidrios, más bien todos los vidrios cromogénicos controlan la luz, el paso de la luz solar, y también pueden generar al interior, digamos, espacios íntimos con la capacidad de opacarse. ¿Cuáles son los criterios que debemos de tomar en cuenta para aplicar estos materiales cromogénicos? Primeramente, las características que tienen los materiales en ambos estados, es decir, en el estado activado y desactivado. Mediante esto nosotros podemos diseñar espacios correctamente. Las estrategias de control, es decir, con qué criterio voy a activar estos materiales. Es decir, si es un vidrio electrocrómico en base a temperatura operativa quizá, voy a aumentar la reflexión del material, etc. Y el modo de uso. ¿Cómo voy a incorporar estos materiales a la edificación? Es decir, en muchas investigaciones se añade, por ejemplo, el vidrio electrocrómico a las fachadas de los edificios para ver cuál es su reducción energética. Sin embargo, por ejemplo, en la investigación que estamos desarrollando, se utiliza, al igual que se hizo con el Instituto Eduardo Torroja, la aplicación directamente en un muro trombe. El muro trombe, para los que no estén muy familiarizados con esta técnica, es un muro orientado al sur, recubierto con pintura negra, se coloca un acristalamiento al frente que conforma una cámara de aire interior. El aire frío ingresa por una apertura debajo del muro masivo, se calienta en la cámara y reingresa a la habitación ya calentado por la apertura superior. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, es una técnica pasiva, reduce la demanda de calefacción, es de bajo costo, tiene una geometría simple, es decir, es fácil adaptarla para la rehabilitación de edificios, pero tiene una desventaja, su principal desventaja es que genera sobrecalentamientos en climas como el Mediterráneo, es decir, el muro trombe fue creado para un clima continental, entonces al ponerlo en una zona con veranos cálidos e inviernos fríos, pues provoca sobrecalentamiento. Entonces la pregunta de investigación sería, ¿en qué medida estos materiales cromogénicos pueden mejorar el desempeño del muro trombe en regiones con inviernos fríos y veranos cálidos? Para esto obviamente vamos a explorar los materiales que tenemos a la mano que nos otorgó tanto el Instituto Torroja como el Instituto de Ciencias de Materiales, que son los materiales en desarrollo. Sin embargo, a través de la simulación vamos a ver cómo los materiales que existen en el mercado tienen la capacidad de mejorar el desempeño de esta técnica. También se va a hacer una etapa donde la simulación vamos a alterar las propiedades de estos materiales cromogénicos, digamos una brecha mayor en cuanto a su estado activo y desactivado. Por ejemplo, en cuestiones del muro, del mortero termocrómico, vamos a suponer que es un material que alcanza una absortancia de un material negro y la reflexión en el otro estado de un material blanco. Todo esto para ver si vale la pena seguir investigando sobre estos materiales. La metodología, se basa en una etapa de experimentación y una etapa de simulación para poder llegar a la respuesta que queremos. Los materiales que tenemos a la mano, aquí se puede ver en la imagen cómo fabricamos las baldosas en los laboratorios del Instituto Torroja. Los vidrios CMD nos los otorgó David Levy del Instituto de Ciencias de Materiales. Son estos, como pueden ver en la imagen, estas ventanas no tienen la caja de activación, por lo tanto son opacas permanentemente, porque no podemos controlar la humedad que se le suministra. Sin embargo, con esta opacidad nosotros podemos determinar en qué medida reducen la temperatura al interior del muro masivo. Las células de experimentación son unas células a escala, con distorsión geométrica, son células que mantienen en el sentido horizontal las dimensiones adecuadas de la cámara de aire, del muro masivo, de las baldosas termocrómicas.
incluso del enyesado al interior de la cara del muro. Estas son las células que están en la ETSAM, en la Escuela de Arquitectura. En realidad son solamente 2 células, pero las ventanas son intercambiables para poder experimentar con el mortero termocrómico y con los vidrios CMD. En esta imagen se ve cómo el vidrio MD, esta se tomó en la noche que hubo lluvia, o sea, después de esta noche que hubo lluvia, y se puede ver cómo el vidrio MD comienza a presentar un estado transparente por el nivel de humedad que hay en el ambiente. La simulación, bueno, como les mencioné, vamos a calibrar la simulación por medio de estas células experimentales para poder modelar un edificio con características reales en cuanto a geometría, a composición de materiales, a la ubicación, el clima de la ciudad. En Madrid se va a realizar. Todo esto para determinar la efectividad de los materiales, como les mencioné, experimentales, comerciales e ideales. Los resultados, bueno, todavía están en una etapa muy preliminar los resultados que se tienen hasta el momento. Falta más análisis, pero podemos ver que en las células, comparando una célula convencional con una con mortero termocrómico, la reducción de temperatura superficial del muro masivo fue de 8,7%. Al comparar una célula convencional con una célula con vidrio MD, se tuvo una reducción del 9%. Y al incorporar los 2 materiales cromogénicos dentro de una célula, comparada con la célula convencional, se tuvo una reducción del 13,5% de temperatura superficial. Y eso sería todo. Agradezco mucho su atención. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Tenemos ahora un rato para turno de preguntas. Si hay alguna persona que quiere hacer alguna pregunta, pues levanta la mano y le acercamos el micrófono y intentaremos responder a sus cuestiones. Hola, buenos días. Una pregunta para el doctor Benito. Su exposición del acristalamiento con cultivo de algas. Entiendo que la alga es un material vivo, ¿no? Y aparte de la propiedad que pueda tener de transmitir calor o equilibrar los rayos UVA, tendrá que tener un mantenimiento y un proceso aparte de sus cualidades térmicas. Sí, se oye. Sí, por supuesto. Nosotros en este proyecto... A ver, ¿se oye? ¿No se oye? Ahora. En este proyecto que pedimos a la convocatoria Sinérgicos en septiembre del año pasado, buscamos el apoyo de un instituto de la Comunidad de Madrid que se llama INDEA, que tiene investigadoras, en este caso, expertas en el cultivo de microalgas. Entonces, evidentemente nosotros no somos muy conocedores de esto, mientras que el vidrio cámara de agua va en circuito cerrado, el vidrio que lleva las algas va en circuito abierto, es decir, se conecta con toda una centralita donde se controla la temperatura de las algas, se pueden cosechar las algas, se pueden alimentar las algas, es decir, que las algas pasan por el vidrio para recibir la luz, por eso es fotobioreactor, pero luego tienen otros tratamientos durante todo ese recorrido. Por eso buscamos gente experta y un instituto experto en el asunto del cultivo de las algas y su cosechado, etcétera, porque nosotros no somos grandes expertos en eso. Lo que aportamos nosotros fue la combinación en un mismo intercambiador de los 3 circuitos, es decir, que pudieran, según las necesidades, pues si había que aportarles calor a las algas, que se las aportara el vidrio cámara de agua, si sucedía lo contrario, que también se pudiera hacer, si las pudiera refrigerar, y digamos que de una manera automática, con sensores y válvulas, pues pudiéramos combinar. Era un planteamiento muy preliminar, con la idea de hacer
la parte frontal perdida, digamos, del muro cortina, la parte opaca, pues aprovechar también, hacer una fachada activa también en esa parte. No sé si he contestado. Sí, perdona. Disculpa. Disculpa, nosotros en la Universidad Europea de Madrid llevamos un proyecto de investigación también con las microalgas y el problema que nos encontrábamos es que hay un circuito que es cerrado, que está ubicado con lo que son los paneles exteriores con el tema de los microreactores. Las microalgas tienen un alto crecimiento, hay que ser recolectadas y cultivadas, luego para que el circuito tenga sentido, tienes que tener pensado qué vas a hacer con esas microalgas. Si esas microalgas va a tener una depuración interior del edificio, como se hizo ARUP, que lo hizo con depuración de las aguas residuales, esas algas no pueden ser dedicadas a cosméticas, pero sí que pueden ser dedicadas a, por ejemplo, a fertilización de cultivos y a mejora de terrenos. Si no, en el caso de que sea agua limpia, entonces sí que puedes dedicarlos a cosmética o a productos dietéticos, etcétera, que se hacen con las microalgas. El problema es que tienes que alimentar a las algas y se alimentan de restos orgánicos. Entonces hay que buscar siempre el equilibrio. Luego, por otro lado, la alga tiene una vida que no puedes, tienes que tener la temperatura muy fijada. Si hace mucho calor muere. Si hace mucho frío muere, luego tienes que estar controlando siempre la temperatura muy bien. Luego tienes que controlar mucho la densidad que hay en los paneles para que la alga siga viviendo y eso no ocurra. Y la circulación tiene que ser constante. Y luego lleva siempre un aditivo para que la microalga no se quede pegada en el vidrio y esté siempre circulando. Luego no es tan fácil. De hecho, el edificio que vimos de ARUP fue un proyecto de investigación y han intentado volverlo a reactivar y bueno, se ha quedado un poco ahí todavía, pero es muy interesante el utilizar las microalgas, porque como bien decía Benito Laurel, la microalga tiene la peculiaridad de ser la que mayor aporte de oxígeno da, como planta da al planeta y más capta CO2. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, ¿te oye? Buenos días. Una pregunta un poco para todos, porque entiendo que todos los sistemas que estamos viendo están en fase de investigación, como habéis comentado. En esta carrera que tenemos de mejora de eficiencia energética, preguntaros si tenéis alguna estimación temporal de implantación, de comercialización de vuestros productos, porque bueno, para esa mejora que nosotros podemos implantar en nuestros proyectos, implantar estos sistemas, que creo que son muy acertados, pues bueno, saber un poco si tenéis un plazo, una estimación. Entiendo que es complicado, pero es por saber si se tiene previsto. Gracias. Bueno, en el caso, por ejemplo, del vidrio EMD, todavía no se cuentan con los recursos para poder desarrollar un prototipo, digamos, a gran escala. Lo que mostré en las imágenes es un prototipo de 25 centímetros aproximadamente. Entonces, todavía se está buscando este apoyo para poder producirlo y que logre ser tan barato. Pero en mi caso no tendría una estimación de cuándo podría ser posible esto. Hola, gracias por tu pregunta. Lo cierto es que hay un grandísimo problema a la hora de cuando empiezas nosotros que venimos del ámbito de la arquitectura, cuando empezamos a tratar con personas, en este caso del mundo de la biología, ¿no? Que de repente hay un rechazo, hay un abismo de desconocimiento en el cual lo primero que te preguntan es ¿qué haces aquí, no? Tú quédate en tu campo y nosotros nos quedamos en el nuestro y aquí nadie se pisa lo de nadie. Por eso decía al principio que lo interesantísimo es colaborar. Entonces, el ir poco a poco abriendo esa brecha es fundamental, eso primeramente.
Y segundo, en el caso, por ejemplo, nosotros de los hongos, del micelio, ya hay empresas americanas que se están dedicando, como he dicho, la NASA está investigando y en cuestión de muy poquitos años, estamos hablando de aquí a 5 años, podríamos utilizarlo, en este caso, por ejemplo, para aislamiento térmico, ¿no? Que, con todas las características y viabilidad que comentaba anteriormente. Bueno, en el caso de vidrio con cámara de agua, como he dicho antes, está en una madurez tecnológica muy alta. Yo diría que casi un 95%. O sea que tirando al aire, yo creo que en unos 10 años, por tirar, digamos, los plazos en construcción son de esta índole, pero muy probablemente en los próximos 10 años, para 2030, podríamos verlo. A mí me ha surgido en el máster de fachadas, tenemos una persona que es instalador de muros cortina, que está haciendo su trabajo fin de máster sobre este tema. Y precisamente acaba de montar un edificio en Guadalajara, un centro cívico en Guadalajara que da al este. El arquitecto quería que fuera muy transparente, incluso la zona de antepechos también la hicieron transparente. Buscaron el mejor vidrio que había en el mercado, el mejor selectivo, que tuviera una reducción solar de cerca del 60 y tantos %. Un vidrio selectivo, con óxidos de plata, etc. Problema, se mueren de calor. Por las mañanas le da la solana del este, sobre todo ya primavera-verano, y se mueren de calor. Demandas de aire acondicionado, falta de confort y demás. ¿Qué hacemos? Ponerle un toldo, ponerle una lona, ponerle unos stores. Ya venimos a... Bueno, pues es un caso canónico de que si estuviera la tecnología bloquearía por completo esa solana del este por la mañana y ya sería una cuestión de confort lumínico en el interior, poner stores, poner cortinas, pero digamos quitaría por completo ese problema. Ya estamos intentando, digamos, el que está haciendo el trabajo es un instalador, pues el que está haciendo el máster, o sea que nos estamos intentando acercar. Yo creo que en unos 10 años podría estar esto. Aparte hay otro equipo en Londres de un investigador llamado Matías Gutay, que va a venir precisamente como tribunal a la tesis de Belén, que prácticamente en su web lo ofrece. Yo le he dicho a este estudiante del máster que le pida presupuesto, que le escriba y le pida presupuesto. No sé si se lo va a dar. Pero estamos muy cerca en eso. En el tema de las algas, no. El tema de las algas, lógicamente, tiene mucho más recorrido y habrá que estudiar su viabilidad. Se lo paso a Belén porque a lo mejor tiene algo que decir. Sí, yo quería decir con respecto a esto, sobre la comercialización de la tecnología, que lo primero, quiero agradecer este espacio de Genera y de todas estas ferias que nos juntan a todos, porque de aquí sale información muy importante, porque por un lado está la investigación de la propia tecnología dentro de la universidad o el centro de investigación con un montón de gente, becarios, doctorandos como yo, profesores. Y de ahí, pues bueno, muchas veces estamos metidos en el mundo de la investigación, de la tecnología, y me encanta salir aquí fuera y recibir un montón de feedback, porque de hecho, gracias a eso, en la tecnología de vidrios con agua, en el año 2007, pensábamos que estábamos ya maduros para salir al mercado y presentar la tecnología tal cual estaba en ese momento. Y con el feedback de arquitectos, compañeros arquitectos, ingenieros y gente interesada, bueno, pues al principio se asustaban con tanta tubería, porque al final no deja de ser un circuito, es como una especie de sistema de radiadores transparentes, y eso colocado en la fachada, pues era como muy complejo, lo veían muy complejo, ¿no? Y entonces, bueno, gracias a todas estas cosas nos hace también mejorar y tomar la decisión de hay que industrializarlo en un sistema modular, y esto parece mucho más razonable. Entonces, yo creo que está por un lado la investigación de la tecnología, por otro lado la investigación del mercado, y hay que aunar todas estas cuestiones para que finalmente sea un producto que desde el principio sea un producto aceptado para poder implementarlo. Y yo creo que ahora efectivamente estamos un poco en esa fase. También me gusta ver como otra parte del mundo, como yo que sé, pues en Londres, pero también en Hong Kong, también hay otro grupo de investigación muy activo con respecto a esto.
Y todos estos congresos, que muchas veces nos encontramos con ellos e intercambiamos también, bueno, y a veces hemos hecho incluso congresos conjuntos, ¿no? Entonces, bueno, pues es la manera, yo creo, de poder progresar y de poder finalmente implementar un producto en el mercado. Así que muchas gracias. Muy bien, pues tenemos que concluir la sesión, nos hemos quedado ya sin tiempo. Yo creo que han surgido preguntas interesantes y de ver un poco la confluencia de distintas tecnologías, distintas investigaciones, podemos seguir avanzando y pensando eso, pues dentro de un futuro qué nos puede esperar, y si no empezamos con estos primeros pasos no llegaremos a ello. Entonces, nada, agradecemos vuestra participación y de todas formas, si alguien tiene alguna consulta más, pues podemos seguir debatiendo, pero dejamos el espacio para la siguiente mesa redonda. Muchas gracias por la participación.